Mira, es obligado preguntarte cómo surge este proyecto y por qué este tema en concreto. Bueno, surge por un lado de mi interés en contar algo sobre el desahucio desde la ficción, ¿no? O sea, de escribir una historia que tuviera que ver con un tema que yo creo que es el gran tema, un tema con mayúsculas de estos años, de la crisis. Yo creo que es el tema que mejor muestra lo que ha pasado en España, lo que sigue pasando, pero lo que ha pasado durante estos años. Yo creo que los desahucios además tienen digamos que la capacidad de funcionar, o yo los veía así al menos, como una especie de observatorio desde donde se ve todo, donde se ve la crisis y todo lo que ha rodeado la crisis, ¿no? Y yo creo que cuando uno mira, escoge un desahucio cualquiera, ¿no? Cualquier caso de desahucio de una familia y pone la lupa sobre él y se fija, pues alrededor ve todo, o sea, ve la crisis, ve el desempleo, ve la desigualdad, el empobrecimiento, ve toda la política de vivienda de los años anteriores, el ladrillo, ve el sistema financiero, ve la corrupción, ve las protestas ciudadanas. Es decir, todo está ahí en torno a los desahucios, ¿no? Es como una especie de zona cero de la crisis, ¿no? En la que alrededor está toda la crisis. Entonces yo tenía ganas de contar una historia como esta, ¿no? O sea, quería escribir desde la ficción sobre los desahucios. No sabía cómo contarla, no sabía con qué historia, con qué voz, ¿no? No tenía todavía claro cómo escribirla, y por el camino apareció Nube de Tinta, esta editorial que quería inaugurar una colección de novela gráfica, de cómic, que tuviera además una mirada social, que llegara para un público amplio, que pudiera ser también para los más jóvenes, y me propusieron participar en el primer libro y yo vi la oportunidad de contar esa historia aquí, ¿no? De usar precisamente lo que el cómic me permitía para contar de otra manera también. O sea que la idea, o sea, lo que es ellos te ofrecieron la oportunidad, pero la temática la pusiste tú. Sí, ellos me propusieron hacer un libro sobre, como te digo, sobre algún tema un poco de contenido social, ¿no? Y en una primera reunión ya estuvimos barajando varias posibilidades y los desahucios estaban sobre la mesa. Ellos lo pensaron, yo también lo pensé, y coincidimos en que, como te decía, era como el gran tema, ¿no? De hecho, yo pensaba, cuando empezamos a pensar este libro, pues hace ya más de un año y medio, yo tenía un poco la sensación de que a lo mejor, bueno, por lo que tarda un libro en hacerse, más un cómic, ¿no? Pues que después de un año y pico nos íbamos a juntar con varios libros sobre desahucios, con varias novelas, cómics y tal, porque tenía esa sensación de que era el gran tema de estos años y que habría más creadores que estarían trabajando en él, ¿no? A la vuelta de año y medio no ha ocurrido, o sea, no hay más libros sobre desahucios, no hay más novelas o más cómics, pero como digo, coincidimos fácilmente la editorial y yo en que era un tema del que teníamos que hacer. Pero el tema de la crisis últimamente cada vez está más en la literatura, o al menos... Yo creo que esa es una percepción que tenemos los que estamos un poco en el mundillo cultural, pero que no se corresponde con la realidad. O sea, yo recuerdo hace 5 o 6 años, cuando estábamos ahí en el año 2010, 2011, con el PPM, cuando estábamos entrando en la zona precisamente más difícil de estos años, ¿no? Los años donde la crisis golpeó más fuerte. Recuerdo que se abrió todo ese debate sobre la literatura de la crisis, la cultura y la crisis, ¿no? Y recuerdo que me preguntaban periodistas, ¿no? de si veía esa literatura de la crisis, si veía que había ese auge, ¿no? Y yo decía optimista que yo pensaba que no la veía porque no había apenas títulos, no había muy poco, pero que confiaba en que en ese momento los escritores, los cineastas, los autores de teatro estarían trabajando, ¿no? Estarían trabajando y que veríamos a la vuelta de unos años sus obras. Yo a la vuelta de unos años la verdad es que veo poco, o sea, no creo que haya mucha novela sobre la crisis, ni mucho cine sobre la crisis. Creo que hay más teatro, o sea, creo que el teatro sí que ha mirado más a lo que han sido estos años. Hay buen periodismo sobre la crisis. Yo veo poca literatura sobre la crisis. A lo mejor es la percepción errónea que tengo yo, sobre todo un poco de la experiencia, ¿no? Porque hace poco he leído un libro de Andrés Pérez Domínguez, el escritor sevillano. Se llama Los 10 cansados y mete mucho el tema de... Sí, hay libros, ¿no? Pero tengo la sensación de que cuando hacemos ese comentario, ¿no? Decimos, la cultura está acercándose a la crisis y hacemos recuento, acabamos llegando siempre a los mismos autores y libros, ¿no? Nos quedamos ahí, nos sirven los dedos de las dos manos para contarlos, ¿no? Y yo, creo, que obviamente hay novelas, hay películas, podríamos citar nombres, ¿no? Pero tengo la sensación que para la
para lo que ha supuesto lo que llamamos crisis, ¿no? Para lo que ha supuesto estos años, lo que ha sido, lo que ha pasado en España durante la última década, creo que hay poca obra de creación para lo que ha sido, ¿no? Para la centralidad que ha tenido en este país, para lo que ha cambiado este país, creo que hay poco en realidad. ¿Y cómo ve un escritor de novelas su obra en imágenes? Pues para mí ha sido una experiencia muy buena, ¿no? Porque al principio, cuando empecé a pensar la historia, cuando empecé a escribir, pues todo eran problemas, ¿no? O sea, todo eran dificultades, pues porque tenía que adaptar mi escritura a un lenguaje diferente, ¿no? A unos códigos que no eran con los que trabajaba habitualmente. Pero enseguida empecé a ver todas esas dificultades, empecé a verlas como oportunidades, ¿no? De decir, poder contar la historia de otra manera, poder usar recursos que habitualmente no tengo, ¿no? Que no puedo manejar, ¿no? Y de hecho en las primeras versiones de la historia había inevitablemente había tenía más peso la palabra, ¿no? Había más peso de los diálogos, de las voces, de las explicaciones, ¿no? Y en sucesivas reescrituras lo que iba precisamente era eliminando palabras, ¿no? Eliminando bocadillos, eliminando cartelas, ¿no? Porque lo que quería precisamente era contar en imágenes y que pudiera funcionar la historia así, ¿no? Y usar una serie de referentes visuales, además, que tienen que ver ya no solo con los desahucios, sino que tienen que ver con la vivienda, que tienen que ver con la casa, con el espacio que es la casa, ¿no? Eso es lo que te iba a preguntar un poco más adelante, ¿no? Que este libro se usa poco a poco porque contiene lo que tú dices, ¿no? Frases latigazo e imágenes que impactan, que en ese momento te quedas parado, ¿no? Porque de otra manera no podría concebir un libro con esta temática, ¿no? O al menos como el que has pensado. Sí, o sea, no sé, seguramente se podría haber contado de muchas maneras, porque además yo creo que en todo lo que tiene que ver con los desahucios hay muchas historias que contar, o sea, y hay un filón narrativo, ¿no? Que si uno se pone a investigar, a hablar con afectados, si uno se acerca a muchos puntos de vista y muchos enfoques desde donde mirar la historia. Nosotros hemos escogido una, ¿no? Hemos escogido una posible forma de contar la historia, pero a partir de ahí sí hemos intentado que el hecho de que sea un cómic, utilizar esos recursos, esas herramientas propios del cómic de la manera más eficaz posible, ¿no? Para que funcione la historia, para contarla, para provocar en el lector aquello que queríamos. Lo que sí tiene el libro, que no me he cansado de dar mi impresión en las redes sociales, es una primera imagen impactante. Entonces, yo te pregunto, porque es la opinión la sensación que me ha dado a mí. ¿Has querido mostrar con esa imagen, esa primera imagen, que esto nos puede pasar a cualquiera? ¿La primera imagen que te refieres? La primera página de la mirilla de... La mirilla y luego lo que viene de... Claro. Que es una equivocación. Bueno, eso tiene que ver, por un lado, porque nosotros cuando estábamos pensando en este libro, estábamos como muy preocupados por evitar lo previsible, ¿no? Por decir, tener en cuenta las expectativas del lector, ¿no? En este caso para no cumplirlas, ¿no? Para defraudarlas, para darle otra cosa, ¿no? Cuando uno coge una novela que promete ser, una novela gráfica que promete ser una historia de un desahucio, pues uno ya como que va con sus expectativas cargadas, ¿no? Y va pensando lo que se va a encontrar y dice, vale, ya sé, me va a contar una historia de una familia que tiene problemas y que acaba perdiendo la casa, ¿no? Entonces uno va como preparado ya a una historia, ¿no? Si al final lo que tú le das es lo que estás esperando, no funciona, es inofensivo, ¿no? Entonces nosotros queríamos, como digo, traicionar esas expectativas y dar otra cosa, llegar a los desahucios dando un rodeo. Entonces el empezar el libro así tiene que ver con eso precisamente, es un arranque en falso, ¿no? O sea, el libro parece que empieza, cuando uno ve esta primera página, yendo con esas expectativas, cuando uno ve esta primera página dice, vale, ya sé, o sea, esto empieza directamente ya con lo que yo me esperaba, ¿no? La comisión judicial, la policía, el cerrajero, vienen ahí, llaman a la puerta y ahora va a empezar el desahucio y luego me van a contar qué pasa con esa familia, ¿no? Pero es como digo, un arranque en falso. De repente uno empieza a leer y se da cuenta que no va por la historia y que en realidad nos va a llevar por otro sitio y que vamos a dar un rodeo para acabar llegando a los desahucios y a la lucha contra los desahucios. Entonces lo que queríamos, como digo, era un arranque en falso, al mismo tiempo esa pequeña historia que funciona como prólogo, ¿no? Tiene que ver con algo que
que cuesta creerlo hasta que te lo cuentan, ¿no? Que es la facilidad con la que se ha desahuciado gente en este país, ¿no? O sea, el falso desahucio este que sale al principio, que es por un error, ¿no? Por un error administrativo, porque está la dirección mal, porque se han presentado en una casa que no era y están a punto de desahuciarlo. Cuando alguien lo lee puede pensar que es como una broma, ¿no? Que dicen, esto es una exageración para empezar la historia, pero no, está basado en, como se suele decir, de una familia que se presentó a la comisión judicial en su casa, la policía, el cerrajero, el funcionario judicial, porque estaba mal la dirección, se presentaron en la casa que no era, la familia no estaba en casa y como no estaban en casa, pues dieron por hecho que la familia se había ido, entonces les abrieron la puerta, les cambiaron la cerradura y no solo les cambiaron la cerradura, sino que como dentro estaban sus cosas, pues dieron por hecho que las habían abandonado y le dijeron al cerrajero, si quieres llévate lo que quieras porque esto lo ha dejado aquí la familia. El cerrajero se llevó el microondas, la tele, se llevó tal. Cuando volvió la familia se encontró con que les habían entrado en su casa, les habían cambiado la cerradura y les habían desvalijado. Se aclaró todo, les devolvieron sus cosas, le cambiaron la cerradura otra vez, pero a mí eso me dio la medida de lo fácil que es desahuciar en este país, que es lo asombroso. O sea, si por un error administrativo a ti te pueden echar de tu casa, te pueden cambiar la cerradura, pueden entrar en lo que se supone que es lo más sagrado, que es la intimidad de tu hogar, ¿no? Que no se puede entrar sin orden judicial y a ti pueden entrar sin estar en tu casa por un error administrativo, significa que en este país se ha estado desahuciando con una ligereza, con una alegría, ¿no? Con una facilidad, de forma rutinaria, por simplemente dejar de pagar 3 letras de la hipoteca y el banco ya directamente se quedaba con la casa y te echaba a la calle. La facilidad con la que se ha desahuciado lo queremos también contar en esa historia, pero sobre todo es lo que te decía, ¿no? Es un arranque en falso para que el lector piense que esto empieza como él cree y luego resulta que no, que vamos por otro lado, ¿no? Algo que mencionas en tu libro, así en un momento concreto, es que en España tener en piso en propiedad parece que es como una obligación, ¿no? Quizás ese haya sido el error que nos ha costado tan caro. Bueno, la verdad es que es cierto que si uno compara España con otros países europeos, ¿no? Pues parece que en España tenemos una creencia especial hacia la propiedad, ¿no? Que la proporción de pisos en propiedad y pisos en alquiler pues es completamente diferente a la de otros países, ¿no? Pero no es porque aquí culturalmente o antropológicamente tengamos mentalidad de propietarios, es porque hemos vivido durante décadas en un entorno social, económico, político, cultural, que nos empujaba a comprar pisos, que nos conducía a eso directamente, ¿no? Que no nos daba facilidades para elegir, en realidad. O sea, yo he vivido toda la vida de alquiler, pero he tenido que estar pagando precios abusivos por un piso en alquiler, precios desproporcionados, porque no había un mercado de alquiler, porque todo conducía a la compra, ¿no? Las políticas económicas, las políticas fiscales, las ayudas, las degradaciones, todo eso empujaba a comprar. La política financiera, las facilidades que daban los bancos, todo empujaba a comprar, pero no es que la gente quisiera comprar a toda costa, es que normalmente el alquiler no era una opción, o era una opción temporal, era una opción solamente para un tiempo hasta que encontrar una casa de comprar, y al final todo te empujaba a comprar. Yo digo, no es que fuera una conspiración, que es lo que te empujaba a comprar, ¿no? Entonces eso, en el libro nosotros lo situamos en el arranque, en aquella frase famosa del ministro Arrese, el ministro franquista, ¿no? Que dijo aquello de no queremos un país de proletarios sino de propietarios, ¿no? Y a partir de ahí querían que todos fueran propietarios, porque se entiende que una familia que tiene un piso en propiedad y tiene que pagar hipoteca, pues se supone más dócil porque tiene que hacer frente a su hipoteca. Pero lo cierto es que eso inició una política económica, una política de vivienda que nos ha traído hasta aquí y que convirtió a España en el país con más propietarios, ¿no? Y que a la vuelta de unos años nos ha convertido en el país con más desahuciados, con más gente sin casa, con más pisos vacíos, con más pisos ocupados. Yo que tengo tu edad, tengo la sensación de que esta situación de este miedo a perder la vivienda antes no existía, ¿no? Al menos nunca he sido yo tan consciente de... No, hombre, siempre ha habido desahucios de algún tipo, o sea, pero claro, tiene que ver con el momento en que esa burbuja inmobiliaria pues se viene abajo, ¿no? Con el estallido de burbuja, y de pronto es cuando esa tormenta perfecta que se produce en la sociedad española, ¿no? De caída del precio de la vivienda, aumento del desempleo, descenso de la renta de la familia, pues hace que la gente no pueda seguir pagando, ¿no? Pues eso, cuando hablas con afectados, con gente que ha perdido su casa, la mayoría te cuentan lo mismo, ¿no? Que es lo primero, el estupor, ¿no? Es decir, yo nunca pensé que esto me iba a pasar a mí, ¿no? O sea, solemos pensar que los desahucios les ocurre a gente que está en riesgo de exclusión social, que ya tenían problemas antes y que al final la vivienda es como su último problema porque ya por el camino les ha pasado de todo, y no es cierto. La mayoría son gente
que en aquellos años pues tenían trabajo, parejas que tenían 2 trabajos, que se pudieron meter en una hipoteca, que no vivían por encima de sus posibilidades, como nos han dicho, sino que vivían de acuerdo a las posibilidades que había entonces, a su sueldo, a los tipos de interés, a los precios de vivienda, a la política fiscal, a todo eso. Se metieron y a la vuelta de unos años encontraron que estaban los 2 en paro, que había subido además la letra de la hipoteca y no pudieron seguir pagando. Y eso te lo encuentras, ¿no? de la realidad de gente que dice, no, yo es que nunca pensé que esto me iba a pasar a mí, que podía perder mi casa. Y claro. Y mira, no sé si llamarla protagonista, porque comparte protagonismo con la crisis, ¿no? Que es otro de los protagonistas del libro. Pero tenemos a Alicia, una chica de 13 años. Hablabas antes de diversas revisiones. ¿En un principio ella iba a ser la protagonista? Sí, por varias razones, ¿no? Primero porque a la hora de elegir qué punto de vista, ¿no? O sea, quién iba a contar esta historia, desde dónde la íbamos a ver, ¿no? Pues pensando varias posibilidades, desde el principio yo tuve muy claro que quería que fuera un adolescente. Había por un lado una intención de abrir un poco el libro a todo tipo de públicos, de llegar también a lectores más jóvenes. No está tiempo yo a la calle para ir a institutos a hablar con estudiantes, profesores que deciden usar el libro para trabajar en clase, para hablar no solo de desahucios, sino para hablar de derechos sociales, y bueno, pues una ocasión también para trabajar este tipo de temas con chavales, ¿no? con chavales más jóvenes, y que además conectan muy bien con la historia. Pero más allá de eso, a mí lo que me interesaba era la mirada del adolescente. Por un lado, por lo que tiene de ingenuidad, ¿no? De alguien que ve muy de lejos el problema del desahucio o cualquier problema social, que no piensa que va con ella, que al final es la mirada que compartimos la mayoría, de pensar que el desahucio no es un problema nuestro, que es un problema de unos pocos, pero también porque el adolescente tiene algo que como sociedad vamos perdiendo, que es la capacidad de sorprenderse y de indignarse, ¿no? Y eso es lo que le pasa a ella, ¿no? Que se sorprende y se indigna y acaba tomando una serie de decisiones. Pero al mismo tiempo a mí me gustaba la historia de Alicia, porque es alguien que también está pasando su propio momento de crisis, está también desubicada, se siente expulsada de su vida también, pues por los cambios que ha tenido, porque ha tenido que cambiar de casa, porque su familia se ha separado, ha tenido que cambiar de barrio. Y entonces ella, que se siente entre comillas desahuciada también de la vida que tenía, ¿no? Pues al final en su propia vivencia digamos que vemos el reflejo de los desahucios, vemos como hace como un eco de la otra Alicia, de la otra chica que perdió su casa, ¿no? En vez de contar directamente la historia de los desahuciados, la vemos un poco haciendo, como digo, haciendo eco en la propia vida de Alicia, ¿no? El sentir un poco su desarraigo, pues multiplicarlo para pensar cuál debe ser el de los desahuciados. No sé si quieres si podemos hablar de Ana Frank, o tú quieres dejarlo como sorpresa. Bueno, ya al final acaba saliendo, ¿no? Es verdad que es un poco destripar, es el spoiler, ¿no? que dicen, ¿no? Pero sí, o sea, él está ahí, pero si tu pregunta. No, es que yo al principio cuando empecé a leerlo, la primera imagen que me vino fue Ana Frank. Yo que he estado en Ámsterdam, he estado en su casa, pues me pareció algo vivir en un miedo y en un terror constante, ¿no? Porque, claro... O sea, el tema de Ana Frank, obviamente quien no tenga fresco el diario de Ana Frank no lo va a reconocer hasta que no aparece, ¿no? Pero, por un lado, no hay intención de hacer ningún paralelismo entre víctimas del nazismo y desahuciados, paralelismo que sería absurdo, ¿no? Como tampoco hay paralelismo entre los desahuciados y los topos de la guerra civil que también aparecen en la novela. Pero sí queríamos pues buscar referentes culturales cercanos, ¿no? Que hablaran de situaciones de encierro, de amenaza, de miedo, ¿no? Pero también surgió un poco casualmente, ¿no? O sea, yo estaba ya pensando esta historia y para otra cosa que estaba haciendo, cogí el libro de Ana Frank, de repente veía que esos pasajes sacados de contexto, pero sin cambiarles nada, sin cambiarles una coma, sonaban exactamente igual que lo que yo estaba contando, ¿no? O sea, sonaban exactamente igual que la historia de esa chica que está con su familia, que se han vuelto a meter en la casa de los desahuciados, que tienen miedo de que en cualquier momento se presente la policía, y sonaba además muy parecido a lo que me habían contado otras personas que habían perdido su casa y que te contaban pues cómo estaban en casa y se sobresaltaban cuando sonaba el timbre o cuando había tal, porque pensaban que era el funcionario judicial que venía a traerles la orden que estaban esperando ya o que venían a echarle, ¿no? Entonces me di cuenta de cómo funcionaba, ¿no? De cómo había partes del libro que, obviamente, como digo, sin hacer paralelismos históricos que no tienen sentido, pero sí que tenían esa función. Hablabas antes de acercar el libro a los colegios. Esto sería también una buena oportunidad para que usen
en la historia de Ana Frank y... Claro, sí, sí. El libro, dentro de que, como digo, va dirigido a todo tipo de públicos, ¿no? Pero tiene como una serie de guiños muy dirigidos a los más jóvenes, ¿no? A mí me gusta a mí una de las cosas que más me gusta de este libro es que sea, después de años escribiendo, lo primero que escribo, el primer libro que escribo que pueden leer mis hijas, ¿no? Yo tengo una hija mayor de 12 años que ha leído este libro, es lo primero que leí mío, ¿no? El primer libro que leí mío. Pero que al mismo tiempo lo pueda leer mi madre también, ¿no? Y que cada una tenga su nivel de lectura y cada una haga su propia lectura. Y de hecho es muy interesante cuando vamos a institutos, pues ver qué es lo que conecta allí, ¿no? Qué es lo que se queda en ellos de la historia, qué es lo que les interesa, ¿no? Por ejemplo, sobre todo los más jóvenes, ¿no? Los de 14 años, 13, les preocupa mucho qué pasa con los padres de Alicia, ¿no? Que es algo que a los lectores adultos pues no les importa tanto, ¿no? Y ellos sí, ellos están ahí como metidos en la historia de ella, ¿no? De, bueno, ¿y qué pasa al final con los padres? Los padres se vuelven, se quedan, ¿no? Mira, ya hemos hablado de la crisis, ¿no? Pero este no es el único tema que se trata en el libro, ¿no? Y hay uno que me llama mucho la atención, que son los mayores. Entonces, hay una frase que dice, antes la gente nacía en casa y moría en casa. ¿Esto se puede decir que en el fondo vivimos en una evolución o es que se nos está escapando de las manos? Bueno, tiene que ver con lo que pasa con las casas, ¿no? A mí me interesaba mucho la casa en el libro, ¿no? El protagonismo de la casa como personaje casi, ¿no? La casa o las distintas casas que salen en el libro, ¿no? La casa de la abuela, que es esa casa museo prácticamente que todos hemos conocido, ¿no? Y en la que además, como dice, pues nacían y morían allí sus familiares, pero también está la casa de los desahuciados, la casa adosada en la que ha vivido la familia, que le corresponde al año de la burbuja, y luego la casa a la que se ha tenido que cambiar otra vez, las casas ocupadas que salen también, ¿no? A mí me interesaba mucho las distintas casas, pero que todas tienen en común lo que supone la casa para nosotros, ¿no? Que siempre es más que el espacio físico, no más que un techo y cuatro paredes, que es el sitio donde construimos nuestra vida y es donde acumulamos nuestra memoria, ¿no? Y cómo ha cambiado eso respecto a las casas de antes, ¿no? Donde en efecto la gente nacía, moría, hacía la vida, pasaban generaciones y donde se conservaba la memoria de la familia, ¿no? Y cómo eso ahora pues nos lleva a casas en cambio permanente, ¿no? Que cómo la precariedad de nuestras vidas, que viene por el lado laboral y por el lado de los ingresos, pues acaba llegando también a las casas, ¿no? Vivimos también vidas precarias, en casas precarias muchas veces que no tienen continuidad, que nos ponemos de casa, que vamos dejando atrás lo que fuimos, que vamos dejando atrás nuestras vidas y vamos dejando también fantasmas por el camino, ¿no? Al final se trata de eso, ¿no? De pensar la casa como un espacio de fantasmas siempre, ¿no? No los fantasmas del cine de terror, sino los fantasmas que somos nosotros, ¿no? Los que dejamos en esas casas en las que vivimos. Este libro tiene mucha reflexión, tanta que salvo los malos de siempre, uno al final no puede evitar que le llegue la reflexión de quiénes son realmente los malos y si al final el fin justifica los medios. Bueno, yo creo, o sea, no sé si lo consigo en el libro, pero una de las cosas que hay que señalar cuando se habla de desahucio es que los desahucios tienen responsables, ¿no? Que muchas veces pensamos en los desahucios y en otros problemas sociales pues en términos de desastre natural, ¿no? Como si esto ocurriera solo, ¿no? Como si el desahucio fuera, pues ha crecido el Guadalquivir, se ha llevado las casas de unos cuantos miles de sevillanos y está. No, los desahucios tienen responsables. Lo que pasa es que luego en el tema de responsabilidad hay distintos niveles de responsabilidad, ¿no? O sea, nosotros allí nos asomamos solo, porque yo creo que hay mucho que contar también, a esa zona intermedia, esa zona de grises, ¿no? Donde están los policías, los funcionarios judiciales, los directores de banco, ¿no? Pues todos los que están por medio del tema hipotecario, del tema de desahucios, ¿no? Pero dentro de que ahí es siempre hay que mirar caso por caso y discutir si la gente colabora o la gente obedece órdenes, ¿no? Pero realmente hay que mirar mucho más arriba, donde están los verdaderos responsables, ¿no? Los responsables de la política de vivienda de este país durante décadas y los que no han hecho lo que tenían que haber hecho para evitar esto, para evitar los desahucios. El año pasado, por ejemplo, en la Feria del Libro anterior, Montero González, que lo conoces, pues
dio una charla, invitaba un poco a la rebeldía. Entonces, en este libro lo que sí me da a mí la sensación es de que tú tratas el tema de esa gente que no se queda parada, ¿no? Claro. Sí, pues yo creo que más que este libro, más que un libro sobre desahucio, yo quiero que sea más un libro sobre la lucha contra los desahucios, ¿no? Que eso es lo que queríamos compartir, ¿no? Yo con este libro, escribiendo este libro, he aprendido mucho y quería compartir ese aprendizaje con los lectores, ¿no? Para mí ha sido fundamental el estar con las plataformas, con las asambleas, con los grupos de vivienda, ir a asambleas de ellos, no ir a reuniones, hablar con afectados, conocer la experiencia de estos grupos, ¿no? Porque a mí me parece que es una de las... Yo suelo decir que si los desahucios son lo peor que nos ha pasado como sociedad en mucho tiempo, la lucha contra los desahucios es de lo mejor que nos ha pasado como sociedad. Y hay que conocerlo, ¿no? Hay que conocer realmente esa experiencia, el ver cómo gente que ha pasado por la peor situación que uno puede pasar en la vida, o sea, por perder tu casa, quedarte sin nada, quedarte con una deuda y estar completamente desamparado, pues gente que es capaz de recuperarse, de organizar, ¿no? Y de hacer lo que han hecho estas plataformas, ¿no? Y a mí me parece admirable, ¿no? El otro día, estaba ayer en el instituto, ¿no? Aquí en Sevilla, ¿no? El Instituto Yare, le decía a los chavales, ¿no? Os voy a engañar un poco para que os leáis el libro, y os voy a decir que esto es un cómic de superhéroes, ¿no? Para que veáis, lo que pasa no son superhéroes de los que estáis acostumbrados de la Marvel, ¿no? Sino que estos son superhéroes de los que tenemos aquí entre nosotros, porque se dedican, simplificando, a hacer lo mismo que hacen los superhéroes clásicos, ¿no? O sea, a rescatar personas, a ayudar a los inocentes, a luchar contra los malos, ¿no? y a hacer justicia, ¿no? Y es verdad, o sea, para mí las plataformas de afectados, los grupos de vivienda, se han dedicado durante estos años a hacer lo que no estaban haciendo las administraciones, lo que no estaban haciendo los gobiernos, ni municipales, ni autonómicos, ni el gobierno central. Se han dedicado a parar desahucios, que no lo estaba haciendo nadie, han sido ellos los que se han plantado delante de los portales para parar desahucios. Se han dedicado a darle casa a la gente que se quedaba sin casa, recuperando pisos sobre todo del Banco Malo, de la Sareb. Se han dedicado a negociar con los bancos, a obligar a los bancos a aceptar aquello que no querían aceptar, que era la dación en pago, la actividad social. Eso no lo ha hecho ningún gobernante levantando el teléfono para hablar con el presidente de un banco, sino que han sido las plataformas plantándose en las sucursales, yendo a las sedes centrales y no moviéndose allí hasta que los recibían. Y son las que han conseguido además forzar cambios legislativos, los poquitos cambios que ha habido, los poquitos cambios de leyes autonómicas que ha habido, por ejemplo, lo han conseguido las plataformas también, no han sido los parlamentos, no han sido los gobiernos. Entonces, a mí eso me parece impresionante, ¿no? Que esa gente, pasando por lo que han pasado, sean capaces de luchar de esa manera, me parece impresionante y es, como digo, es un aprendizaje que yo quiero compartir, ¿no? Y de hecho el libro es una invitación para que la gente, para que los lectores se acerquen a una asamblea, o sea, para que se acerquen a escuchar a los afectados, para que se acerquen a ver cómo es la experiencia de esos colectivos, ¿no? Y si alguien leyera el libro y al terminarlo, pues se quisiera acercar a la plataforma de afectados de Sevilla un día a su asamblea para ver cómo son, para ver qué hacen, para ayudar también, por supuesto, yo me daría muy satisfecho. Es que eso es lo que venía yo reflexionando esta mañana, ¿no? Que me da un poco cierto coraje cuando se tergiversa las noticias, ¿no? de los políticos, los que intentan cambiar las cosas, pero es que nadie ha hecho por asesorar al ciudadano cuando va a perder la vivienda, al menos entiendo yo, desde la administración pública. No hay una oficina que diga si vas a perder tu vivienda. No, eso ha empezado a pasar ahora. Sobre todo después de las últimas municipales, con los cambios de ayuntamiento, pero ha empezado a pasar por la presión de las plataformas, la presión ciudadana. Si no hasta entonces no. Lo que uno entiende perfectamente cuando se acerca al tema de los desahucios, lo peor de todo es que los desahucios además son evitables, es decir, que se puede acabar con ellos, ¿no? Que a veces creemos desde fuera que los desahucios son un problema inabarcable, ¿no? Y que esto para resolverlo nos llevaría años y que hay que crear comisiones de estudio en el Parlamento y estar durante mucho tiempo discutiendo y debatiendo leyes, y no es verdad. O sea, los desahucios se pueden parar de un día para otro. Hay propuestas de la plataforma que las 5 propuestas que tienen, las 5 de la Paz,
que basta con firmar un decreto, con aprobar una ley mañana y los desahucios se acaban. No se resuelven los problemas de vivienda, que los problemas de vivienda son muchos más, ¿no? Son los desahucios, pero son los de mucha gente que no van a desahuciar, pero que viven con el agua al cuello por seguir pagando su vivienda, o la gente joven que no se puede ir de su casa, o el que se divorcia con 40 años y tiene que volver a casa de sus padres porque no tiene para pagar un piso. Todo eso no se resuelve de un día para otro. Pero acabar con los desahucios, o sea, que mañana no se quede nadie en la calle por no poder pagar su vivienda, se resuelve de un día para otro. Cuando te das cuenta de eso, es cuando entiendes la falta de voluntad política, el que no ha habido voluntad política para acabar con un problema que se podía acabar, que estaba en manos de los gobernantes, y te das cuenta de que si se pueden acabar mañana, se podrían haber acabado hace 4 años o 5 años, y nos habrían ahorrado mucho sufrimiento de mucha gente, ¿no? El problema de eso es que no ha habido voluntad política, no la hubo antes cuando los hoy desahuciados estaban firmando hipotecas en la confianza de que todo estaba en regla y de que había un supervisor de los bancos y que el notario además estaba de parte de la imparcial y no estaba de parte de los bancos y que digamos que todo aquello estaba regulado y controlado, pues entonces se dejó desamparadas también a mucha gente que firmaba la hipoteca, que luego han descubierto cómo eran y ha seguido ocurriendo. Y finalizo con una moraleja, ¿no? Porque este libro tiene varios puntos de vista, varias moralejas, ¿no? Y una que me ha llamado mucho la atención, que es nada empieza de cero, todo se construye sobre el pasado. Hay que aprender a convivir con ello. Esto es un poco como que al final todo viene de lo que nos hemos estado... Sí, pues esa reflexión tiene que ver en el libro con lo que decía antes, con la casa, ¿no? Con la casa vista como una casa de fantasma, con la que cuando tú vas a vivir a una casa, pues alguien vivió antes que tú y dejó ahí parte de su vida, igual que tú cuando dejas una casa pues dejas algo de ti, ¿no? Dejas quien has sido durante años, ¿no? Pero también tiene que ver con eso, con asumir el pasado, ¿no? Con asumir el pasado con todas sus consecuencias, ¿no? Con ser respetuoso también con ese pasado, ¿no? Pero sobre todo con vivir con él, ¿no? Y es cierto, o sea, yo creo que eso se ve en el tema de las casas, ¿no? Puedes vivir en una casa en la que ha vivido alguien antes, ¿no? Y cuando un desahuciado deja que eso es un piso nuevo de nueva construcción, pues ese piso nuevo se construyó tal vez sobre algo, ¿no? Sobre algo que había ahí, algo que dejó de estar, ¿no? Pues nada, ha sido un placer. Gracias.